busca el oro, la plata, los rubí y las perlas. Dice que va a lo profundo, dice donde no ha llegado el ojo del águila, donde nadie ha caminado, hasta allá llega el hombre, a las profundidades de las cuevas de la tierra, buscando oro y plata. ¡Wow! Una revelación tremenda. Y dice algo bien interesante ahí en esos versículos, creo que es el versículo 9. Dice, donde la tierra es caliente y se mueve. ¿Cómo él sabe eso? Hay muchas cosas que él dice en este libro, que la ciencia la ha comprobado ya hasta luego, pero no había manera de que él supiera. Pero bueno, eso era un extra. Lo que sí nos dice con mucho énfasis es que el hombre, la gente sabe de dónde extraer la plata y cómo refinar el ojo. Ese es mi primer versículo técnico, por favor. Se me quedó ahí un poquito dormido, despiértenmelo. Dice, la gente sí sabe de dónde extraer la plata y cómo refinar el oro. Eso sí lo sabe la gente. Lo sabe muy, pero muy bien. Y 8 veces, hermanos, 8 veces en este capítulo 28 se repite esa palabra sabe. La gente sabe dónde sacar el hierro de la tierra, la gente sabe cómo brillar la luz en la oscuridad, la gente sabe cómo romper la roca más oscura. Y luego llega el versículo 12, donde por primera vez Job se detiene y hace la pregunta, ¿pero sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Pero sabe la gente dónde se encuentra la sabiduría? Es la pregunta que nos hacemos. Ahora, pareciera que fuera a una... La Biblia se hizo para los cristianos, ¿verdad? En mente, se le escribe a los hijos de Dios para nuestra edificación. Pero también para el incrédulo, para que escuchando la palabra crezca y venga a venir a ser parte del reino de Dios. Y él le pregunta en un contexto de iglesia, ¿pero sabe la gente dónde encontrar la sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? Lo interesante, iglesia, que hace la pregunta 2 veces. En el versículo 12 y en el versículo 20. 2 veces la misma pregunta. Haciéndonos un énfasis. ¿Realmente sé yo dónde encontrar la sabiduría de Dios? O sea, ¿dónde está? Así como el hombre busca y extrae la plata y el oro y los rubíes, las perlas, en lo más profundo de la tierra, destrozan cantidad de árboles buscando estos recursos. Y muchas veces peligran buscando estos recursos. Él se detiene y dice, ¿y sabe la gente a dónde encontrar la sabiduría? Y termina el capítulo en el versículo 28 diciéndonos, esto es lo que Dios dice a toda la humanidad, iglesia. Versículo 28. Esto es lo que dice el Señor a toda la humanidad. Teme del Señor. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Dice que el temor del Señor es la verdadera sabiduría. Y yo apartarme de lo malo es ser una persona con sentido. Es interesante, si usted lee el original, dice apartarse del mal es una persona con cerebro, con sentido de cerebro, algo así como con sentido común, lo hace así. El primer punto de esta mañana es el valor de la sabiduría. El valor de la sabiduría. Job capítulo 28, los versículos 16 al 19, vemos cómo nosotros valoramos las perlas preciosas, el oro y ciertas joyas. Dice, su precio no puede pagarse con todo el oro del mundo, hablando del valor de la sabiduría. Su precio no puede pagarse con todo el oro del mundo, ni con plata, ni con piedras preciosas. Ni el oro, ni el cristal, ni la joya más cara se pueden comprar. Mucho menos el coral, el jaspe, el topacio. La sabiduría vale más que las joyas. Ni todo el oro del mundo puede pagar su precio. Amén. Hermano, la sabiduría no hace bellos. Una persona sabia es una persona bella. Que uno dice, pero si nada más tiene una camisita viejita y qué bien cae el chico. Porque la sabiduría no hace bellos. Es interesante que hay un contraste entre las cosas que quote unquote nos hacen preciosos y bellos y nos halogan y nos hacen ver mejor. No estoy diciendo que estas cosas son malas,
Pero ¿qué vale más? Es la pregunta. ¿Qué aprecio más? ¿Qué tiene más valor en mi vida realmente? ¿Qué significa esto? Mire cómo le dice Proverbio 16:16. La sabiduría y el entendimiento vale más que el oro y la plata. El valor de la sabiduría. Diga conmigo, el valor de la sabiduría. Es algo precioso, iglesia. Pregunta, ¿valora usted la sabiduría? Y serás valorado por ella, dice el Salmo. Valórala y ella te valorará. Wow. ¿Cuán valiosa es la sabiduría para usted? La segunda pregunta. ¿Cuán valiosa es la sabiduría para usted? El Proverbio 2, versículo 4 y 6, los dos versículos, dice, busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Así búscala, con esa diligencia, como que si fuera dinero, como que si fuera un tesoro escondido y alguien te diga, mira, ahí hay un tesoro escondido, búscalo. ¿Qué pasa entonces? Entonces aprenderás a respetar al Señor y sabrás lo que es conocer a Dios. Porque el Señor es el que da la sabiduría, el conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. Aleluya. Ama la sabiduría, valora usted la sabiduría. ¿Qué significa que yo valore la sabiduría? ¿Qué significa que yo primeramente busco el reino de Dios y su justicia? Significa que cuando yo me levanto en la mañana, mi prioridad es buscar de Dios. Cuando Dios es mi prioridad, cuando yo lo busco temprano, porque Él es primero que mi trabajo, primero que yo mismo. Cuando yo a Él lo pongo primero, entonces Él me va a poner a mí primero durante el día. Pero cuando Dios no es el primero en mi vida, no expecte, Omar, que yo sea el primero en la agenda de Dios en resolverme mis problemas y cuando lo necesite. Pero cuando yo busco primeramente el reino de Dios y toda su justicia, cuando hago ese tiempo, entonces yo vengo a ser la prioridad en la vida del Señor también ese día y todos los días de mi vida. Eso significa que yo valoro la sabiduría, porque la sabiduría está con el Señor, porque del Señor viene la sabiduría. Él es el sabio, de sus labios brota sabiduría. Y cuando yo hago espacio en mi vida y pongo eso como una prioridad, por encima del oro y la plata y las perlas preciosas, hermano, encuentro la sabiduría y ella me hace hermoso, me corona de gracia y de favor. ¡Aleluya! Oh, cómo necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Cuánto la necesitamos, iglesia, la sabiduría de Dios? Ahora, la electricidad, tener electricidad es una bendición. Amén. O si no, espere que venga un huracán y se quede sin luz. Ya les acordé los tiempos feos, ¿verdad? Ay, nomás fueron 3 días. Vaya usted para allá, para Copán, que allá en el monte que no hay luz. Es una bendición tener luz, amén. Pero es algo que se tiene que manejar con mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque todos los años personas mueren electrocutados. Todos los años. Uno pensaría que ya de tantos años de habiendo luz, la gente ya no muere electrocutada. No, siguen muriendo. ¿Pero por qué mueren todavía? Porque no reconocen el peligro de la electricidad. Ahora, es interesante que cuando estábamos pequeñitos, ¿qué nos decía? No metas el dedo allá, Omarcito. Y cuando me veía que venía, ¡pah! Y venía la chancla voladora. ¿Por qué? Porque me estaban educando, entrenando a que la electricidad es peligroso, es un no. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Quiénes son los que se atreven a meterle el dedo a un tomocorriente? Solo las personas pequeñitas que no tienen conocimiento. Y aún mayores de edad todavía juegan al electricista y ahí quedan bailando. No, yo lo hago, mi wifi. ¿Para qué vas a llamar electricista? Ven acá que yo sé hacer esto. No, wifi, ¿dónde llamo? Sí, y no hemos electrocado. A mí me han dado unos shock y todavía sigo de necio por ahí, a veces queriendo hacer cositas. Al hermano Luis también le han dado su toque por ahí. Gracias a Dios que ahí he estado yo y ¡pah! ¡Aleluya, hermano!
No, no, gracias a Dios. Pero solo el niño, el infante, sin conocimiento, se atreve a meterle un dedo al tomacorriente, porque no entiende el poder que hay. Y lo mismo sucede en el mundo espiritual. Es el falta de conocimiento, el inmaduro, que juega con Dios a la iglesia como si Dios es algo para estar jugando. Hago y voy a la iglesia cuando me da la gana y le sirvo cuando me da la gana, y cuando quiero hago y cuando quiero no hago, Señor. Eso está jugando con electricidad 480. Eso es estar jugando a la iglesia. De que hoy sí, mañana no, ahí cuando me parezca, Señor, voy, y cuando yo quiero voy, y cuando quiero lo dejo. Total que, Señor, tengo libre albedrío y me da la gana de que hago lo que hago. Esa actitud es jugar con electricidad. Y tarde o temprano te vas a llevar un toque. Mi segundo punto esta mañana es: la sabiduría es algo que se adquiere. Es algo que se adquiere. La sabiduría es algo que está al alcance de cualquier persona que la desee. Gloria a Dios por ello, ¿no? De cualquier persona que la desee, cualquier persona que me escuche hablar, hoy usted está al alcance de ser un hombre y una mujer sabia. Venga cualquiera, ella clama en las esquinas diciendo: vengan, oh simples hombres, y escúchenme. No vayan al matadero, no caigan seducidos por la mujer, como leían ayer. Aquí hacían un devocional después de la oración ayer en la mañana. Dice: hoy hombres insensatos, no caigan en los dichos de aquella mujer. El hombre entendido entiende y discierne estas cosas, iglesia. Pero la sabiduría es algo que está a la disposición, al alcance de todos nosotros. No hay excusa, aunque está a la disposición de todos nosotros, se va a requerir esfuerzo, dedicación y perseverancia para alcanzarla. No es como que yo me siento aquí: Señor, hazme sabio, Señor, porque tu palabra en Santiago dice: pide sabiduría y yo te la daré. Aquí me voy a sentar a esperar que me caiga. No es así tampoco. Porque los pájaros, aunque Dios los alimenta, tienen que salir a buscar de comer todavía. Hermano, la sabiduría está disponible, pero requiere un esfuerzo de nosotros, requiere una dedicación y una perseverancia. Mire cómo lo dice Proverbio 1:7. Todo el que quiere ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. ¿Usted quiere ser una persona sabia? ¿Quiere ser reconocido como una persona sabia en el mundo? Empiece por obedecer lo que Dios ya le ha dicho. Y usted viene a ser una persona sabia. Pero la gente ignorante no quiere ni ser corregida ni llegar a ser sabia. ¡Wow! No les importa. No les importa ser sabios. Vivir una vida sabia. No le interesa. Su propia ignorancia los lleva a eso. Todo comienza, si quiere ser sabio, obedeciendo al Señor. Y entre más pronto usted obedezca al Señor, más pronto alcanzará la sabiduría. Mire cómo dice Proverbios 15:33. ¿Quién obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina? Quien quiera recibir honores debe empezar por ser humilde. Dice: quien quiere obedecer a Dios, quien obedece a Dios, ¿qué va a pasar si obedezco a Dios? Gano en sabiduría y disciplina. Hay un esfuerzo, hay una decisión propia de decir: Señor, quiero ser sabio, Señor. Y tu palabra dice que si te pido a ti sabiduría, tú me vas a mandar sabiduría y en abundancia, Señor. Y el Señor dice: sí, te lo voy a enviar. Mi hijo, aquí están todos los recursos. Levántate y aprende a ser sabio. ¿Qué es el temor de Dios, iglesia? Porque es el principio de la sabiduría, ¿verdad? ¿Qué es el temor de Dios? Ahí traje una definición, no es algo fácil de definirlo. El temor de Dios se refiere a un sentimiento de respeto, asombro y sumisión a Dios. Un wow, Señor. Eso es el temor de Dios. Se refiere a un sentimiento de respeto, asombro y sumisión a Dios. Se trata de un miedo reverencial que se basa en la conciencia, en mi conciencia de la naturaleza de Dios, cuán grande y poderoso Dios, y la necesidad de abandonarse en sus manos con humildad y confianza.
Eso es el temor de Dios. Es reconocerlo, quién es Dios. Es reverenciarlo, es honrarlo, es exaltarlo, es adorarlo, es tenerlo en alta estima, es obedecerlo, es reconocerlo en todos mis caminos. Cuando yo hago esto, yo voy en camino a la sabiduría de Dios. No la sabiduría del mundo, porque también está la sabiduría del mundo, pero ya luego predicaré de esa. Cuando yo honro a Dios, cuando yo lo exalto, cuando yo lo adoro, cuando yo lo tengo en alta estima, cuando yo lo obedezco y cuando yo lo reconozco, yo estoy viviendo en el temor de Dios. El Proverbio 14:26 lo traje en 3 diferentes versiones para explicar esa definición. Los que temen al Señor están seguros. Él será un refugio para sus hijos. Qué linda bendición, hermano. Yo temo al Señor y Él es un refugio para mis hijos. Aleluya, es una promesa para declarársela al Señor. Mire cómo lo dice la palabra de Dios para todos. El que respeta al Señor, ahora no dice el que teme, el que respeta al Señor alcanzará seguridad para él y para sus hijos. Gloria a Dios. Y la traducción lenguaje actual dice, el que obedece a Dios, no dice el que teme, el que respeta, ahora dice el que obedece a Dios ya tiene un poderoso protector para él y para sus hijos. Qué bendición, qué poder hay en esto. Que el temer de Dios no es cuestión solo mía, sino que trae protección divina a toda mi casa. Wow. Hasta allá va la bendición del temer a Dios. Temer a Dios, iglesia, es más que simplemente una decisión, es un mandamiento de Dios. Deuteronomios capítulo 13, versículo 4. Mire cómo dice el libro de Deuteronomio, es un mandamiento. Sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. Solamente a Dios. Sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Si nos damos de cuenta y hacemos una observación de este versículo, nos daremos de cuenta de que podemos servir a Dios y no temer a Dios. Eso es grave. Sirve únicamente al Señor tu Dios y témele solamente a Él. Eso significa que podemos estar sirviendo a Dios y no temer a Dios. Esto es algo, iglesia, que me tomaría tiempo desarrollarlo, porque hay ejemplos en el Antiguo Testamento, y hoy vamos a ver unos en el Nuevo Testamento, hombres y mujeres, sacerdotes como Elí, que administraban la presencia de Dios, pero no tenían miedo de Dios, no tenían temor de Dios. Y eso sigue sucediendo a la iglesia de hoy. Servimos a Dios. Eso es meterse en una planta eléctrica, sin nada de protección y sin nada de conocimiento de lo que está sucediendo alrededor de uno. En cualquier momento uno queda chicharrado, por decirlo así coloquialmente. Muchos sirven a la iglesia, en la iglesia local, y no temen a Dios. ¿Por qué digo esto? No le honran, no lo obedecen, no lo reconocen. Es su voluntad, sus caminos, y como ellos traducen la verdad. Iglesia, la Biblia nos enseña a tener el temor de Dios, pero también nos enseña a tener temor a Dios. Son dos cosas, el temor de Dios y el temor a Dios. El temor de Dios, ahí está la próxima slide. El temor de Dios, el temor que viene de Dios en mi vida y que me guarda y que me ayuda a no pecar. Porque cuando yo soy consciente del temor de Dios, cuando el temor de Dios está en mi corazón y yo quiero mentir, yo quiero pecar, yo soy consciente de que el Espíritu Santo está aquí al ladito mío, olvídese, está dentro mío. No está ni al lado, está dentro mío. Y cuando estoy a punto de soltar la mentira, dice, oye, ¿vas a deshonrar al Señor así? O cuando usted dice, está en el trabajo, que tienen mucho de esto, voy a llevarme uno. Y el Espíritu Santo dice, eso no es tuyo, ¿para dónde vas?
Eso es ser consciente de la presencia de Dios y sé quién es Dios, y me da miedo de tomarme algo que no es mío y que luego vaya yo en la carretera y algo me suceda porque de cierta manera hice mal. Ahora estoy teniendo un miedo en mi corazón de que el pecado viene y me acecha porque estoy haciendo mal. Yo les podría contar testimonios de personas, incluso personales, donde algo hice mal. Y me aterrorizaba el miedo de que algo me iba a pasar mal, porque yo hice mal, porque hablé mal, porque me expresé mal, porque literalmente tomé algo que no era mío. Y esa conciencia de que Dios está viéndome, que Dios sabe, que yo no le puedo ocultar nada a Dios, eso me debe de frenar a hacer las cosas, de hablar tan ligeramente, porque sé que Dios me está escuchando, damas y caballeros. El temor de Dios nos brinda vida, nos da vida porque nos aparta del pecado y del mal, lo que nos quita la vida. Pero el temor a Dios, ese nos brinda la correcta perspectiva a la vida, de que el Dios Todopoderoso le servimos. Existe una gran diferencia entre estas dos cosas. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35 nos dice: yo tomaré venganza, dice Dios. Yo le pagaré lo que se merecen. A su debido tiempo, déjenlo. Que hagan su berrinche, hagan roben y extorsiones, hagan lo que quiera. A sus pies resbalarán. Les llegará el día de la calamidad y su destino los alcanzará. Este es un versículo para aquellos que no temen de Dios, aquellos que dicen no hay Dios alguno, aquellos que dicen ay, ¿a mí qué? ¿Y a mí para qué? Yo hago como yo quiera. Bueno, aquí hay un versículo para esa persona que dice yo tomaré venganza. Wow, porque si usted cree que Dios no está viendo, si yo creo que Dios no está viendo, Dios está viéndolo todo y Dios va a tomar venganza. A Dios no engañamos, iglesia. Al pastor lo engañamos cagado de la risa, pero no a Dios. Y Dios dice, yo voy a tomar venganza. Ese día va a ser un día doloroso. Dice que yo le pagaré lo que merecen a su debido tiempo, porque ya viene un tiempo. Sus pies se van a resbalar. ¿A dónde van a resbalar? Al mismo infierno, donde será el llorar y el crujir de dientes. Les llegará ese día de calamidad y su destino los alcanzará. El poder de Dios, la justicia de Dios los alcanzará. Eso a mí me debe dar miedo. Eso a mí me hace ver de que Dios es un Dios poderoso, que va a traer venganza a aquellos que se burlan y se mofan de Él, como que Dios no existiera. Hoy ustedes están escuchando la palabra de Dios. Hoy ustedes están escuchando del Dios vivo y poderoso que trae venganza, que paga a aquellos conforme a lo que hacen. A su tiempo llegará la calamidad y su destino los alcanzará. Iglesia, es mi deseo y mi oración, y que Dios comience conmigo, que el Señor traiga un temor reverente sobre nuestras vidas del poderoso Dios a quien servimos, que a veces lo tenemos como algo tan a la ligera. En Mateo 10, 28, lo traigo en dos versiones. Mire cómo dice, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. No teman a esa gente. Digo yo, ¿cómo, Señor? Ayúdame con eso. Y vamos a ver versículos de hombres que estuvieron a punto de morir y ellos tranquilos. Esteban es uno. La iglesia comenzaba. Al tipo lo agarran, lo sacan estrujado, golpeado, lo ponen contra la pared. Y el tipo está ahí hincado y lo están apiedrado. ¿Y sabe qué dice? Señor, ten compasión de ellos. ¡Wow! ¿Por qué? Porque no tenía miedo él a dónde iba. Yo vi un video de un cristiano siendo quemado vivo. Vivo el tipo. Y el Señor tranquilo ahí, amarrado, ya estaba golpeado, amarrado del patio. Y tranquilo, se movía por los lados y luego no gritaba. Yo me quedaba, ¿cómo no grita este hombre? Por amor al Evangelio. Es una persona de lo que habla Mateo 10, 28, que no temía de quién le quería matar el cuerpo, porque él sabía que no pueden tocarle el alma. Temamos o teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno mismo.
A ese debemos de temer. A Dios, quien tiene el poder para mandarnos al infierno, donde será un tormento. Al que mata nuestro cuerpo dice, no le tengan miedo. Mire cómo dice la traducción viviente. No teman a lo que quieren matarle el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¡Wow! Eso es un nivel de espiritualidad, iglesia. De que yo no tenga miedo por mi cuerpo, por lo que me van a hacer o lo que me pudieran hacer por obediencia a Dios. Eso es solo el poder de Dios en nuestras vidas. Estos muchos hombres en la Biblia nos vamos a dar de cuenta que no tuvieron miedo. No tuvieron miedo. No tuvieron miedo a una fosa de leones. Ya está decidido, tírame. O a un horno que le pusieron 7 veces más, a un pozo lleno de aceite y con fuego. Y le subieron tanto que las personas que tiraron a estos hombres se quemaron ellos mismos. Pero no tenían miedo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que estas personas no podían tocar su alma. Y que su destino estaba seguro en Cristo Jesús. Yo oro que se levanten hombres y mujeres con tales convicciones, con transformación, y que vayamos a los confines del mundo con el Evangelio de Cristo Jesús, sin miedo, porque no tememos a quien nos quite el alma, el cuerpo, porque nuestra alma nunca nos la podrán tocar, porque está en las manos de nuestro Señor Jesucristo, y ahí estamos seguros, iglesia. Que se levanten misioneros entre ustedes, y que vayan y lleven el Evangelio. Para eso están aquí, para creer, para crecer, para ser alimentados, para luego irse a las naciones, irse con su vecino, irse con su tío, irse para el sur de Houston, irse a donde tengan que irse y llevar el Evangelio sin miedo, de que quizá le den unos coscorronazos, pero ¿qué será eso? No pueden hacerle nada a mi alma. Aleluya. No tengan miedo, dice la traducción lenguaje actual, no tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo, pero no la vida que está en ustedes. Aleluya. Más bien, teman a Dios que tiene el poder de destruir totalmente en el infierno. A Él sí debemos tener miedo, porque Él es soberano, porque Él es poderoso, porque Él sí tiene el poder de destruir el alma y el cuerpo. A Él. Tercer punto, iglesia. El inicio de la iglesia fue con un profundo temor reverente hacia el Señor. Así comenzó todo. Así comenzó la iglesia. Ay, ¿sí no sabían ustedes? Hoy en día la gente viene y toma la iglesia como algo a lo sabroso. No, no fue así. Hechos capítulo 5, versículo 3, versículo 6. La historia de una pareja que decide, tienen un terreno, lo venden. Había un mover del Espíritu Santo. En el capítulo 2 cae el Espíritu Santo, bautiza a la gente, habla lengua, hay milagros, hay prodigios, es un mover precioso. Llegamos al capítulo 5, hay una pareja que decide vender un terreno y traer las ganancias a la iglesia. Pero ahí estuvo el problema. Porque estaban tratando de engañar al pastor, mas no pudieron engañar a Dios. Entonces Pedro le dijo a Ananías, así se llamaba el caballero, ¿por qué le hiciste casos a Satanás? Mire cómo Pedro lo confronta. El tipo llega a la iglesia y le dice, ¿por qué? ¿Creíste que podías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero? ¡Wow! Antes de vender el terreno, era todo tuyo y de tu esposa. Y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó como dormidito. Ah, no, que yo dormidito, porque a mí se me duermen unos cuantos. Muerto cayó el tipo. Entonces, unos muchachos envolvieron el cuerpo de Ananías y lo llevaron a enterrar.
Y todo lo que estaban en ese lugar sintieron mucho. ¡Wow! Es como que estén a la iglesia y que le diga, usted hermano, deje de estar fornicando con... Y se lo diga así al grano. No sé qué pasaría con la iglesia. Porque la próxima me dice, híjole, y si voy a la iglesia y el pastor me agarra a mí ahora y me saca los trapos, ay, mejor no voy. Porque esta semana pues no me porté tan bien, que digamos. Y vino un miedo. Así comenzó la iglesia. Dios puso este precedente para decirle, estoy ahí y te estoy viendo. Al pastor me le vas a hacer bien soncito porque aquel está medio dormido. Pero no a mí. Esa actitud, ese comportamiento, ese hablar, esa mentira, ese murmurar, esa queja, esa envidia. Te estoy escuchando. Y luego llega la señora más atrás buscando a su maridito. Oye, ¿no han visto por aquí a Pepe? Mira, mujer, ahí donde estaba, ahí estaba Pepe. ¿Qué hiciste con esa plata? No, sí, te la mandamos todita, Pedro. Ahí donde estaba, ahí cayó, ahí vas a caer. ¡Pum! Cae la mujer muerta. Y así comienza la iglesia. ¡Wow! Eso es para reflexionar cómo la iglesia comienza y cómo dice el Señor, témeme, camina en santidad, camina en humildad, porque yo te estoy viendo, porque yo te estoy escuchando, porque yo estoy contigo. El Señor no vino a eso, a traer muerte. El Señor vino a traer vida y vida en abundancia. El Señor no espera de nosotros que seamos personas perfectas, tampoco, iglesia. Pero sí que seamos personas humildes, que cuando pequemos seamos lo suficiente para decir, Señor, lo he vuelto a hacer. Perdóname, Dios, y ayúdame, Señor. Ten misericordia de mí, Dios. Ayúdame, por favor. El Señor no está esperando que lleguen un montón de desperfectos a la iglesia, entonces no sería iglesia. Si estamos aquí es porque necesitamos de Él. Pero lo que el Señor sí expecta de nosotros es una reverencia de que si pecamos podamos venir ante Él y decirle, Señor, perdónanos, porque todavía tengo problemas en esta área o en esta otra área de mi vida. Ayúdame, Señor. No quiero vivir así, Señor. Ayúdame, porque el pecado trae muerte, Señor, y es separación de la voluntad de Dios. No se engaña usted, iglesia, porque a Dios no lo engaña. No se engañe. Dios quiere lo mejor para usted, hermana. Quiere que vivan con sabiduría y con el amor de Dios. Desde muy principio sucedió así. En Éxodo capítulo 20 está la historia cuando Dios se le presenta al pueblo de Israel y viene la presencia gloriosa, la chacana gloria de Dios. Viene a ese lugar, hermano. Es interesante porque en el avivamiento de Sioux, en California, dice que cuando bajaba la presencia del lugar, era un establo, hermano. Ahí tenían los caballos, pero lo limpiaron, le dieron una mapeada y dijeron, aquí va a ser la iglesia. Eso andaba mejor que nosotros. Nosotros andamos mucho mejor que ellos, déjenme decirle. Era un establo. En la parte de arriba vivía una gente. Y ahí llenaban ese lugar de gente y venía la presencia de Dios y la gente lloraba y se arrepentía de sus pecados. Y en ese mover de arrepentimiento venían los milagros de Dios, el poder de Dios, en ese mover. Algo así sucedió en Éxodo capítulo 20, donde la presencia de Dios viene con estruendo, con relámpagos, con sonidos de trompeta, y salía humo, y la gente le decía a Moisés, no, ve tú y habla con él, porque si nos acercamos quizás nos mata. Mire cómo dice los últimos versículos, versículo 20, y Moisés les contestó, no tengan miedo, pueblo. Dios ha venido para ponerlos a prueba y para ver y para que siempre sientan temor de Él, a fin de que no
pequen. Dios nos lanza los líos, las luchas, las pruebas, las circunstancias en nuestras vidas, para que el Señor diga, témeme, obedéceme, respétame, hónrame en tu vida. Y por eso te mandé esa prueba, para que tengas temor de quién yo soy. Y el Señor a veces como que se hace así un poquito para atrás y deja que nos llegue el enemigo, nos llegue el ataque y nos llega la prueba, para que Él diga, para que te acuerdes de quién soy. Soy Jehová, Dios Todopoderoso. Mire como Isaías, más tarde lo escribe Isaías en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 12 al versículo 13. No llamen conspiración a todo lo que la gente llama conspiración. No, que se va a acabar el mundo, que si gana este candidato yo no sé qué va a pasar, no, que si va a pasar aquí, no, que China va a tirar el roque, no, que va a ser Rusia, no, que Corea dijo que por fin sí, no, que el otro dijo que no, que ahora Maduro soy el mero mero, no, que ya déjense de esas conspiraciones, dice Isaías. Ya déjense de mirar Univisión, hombre. Dicho coloquialmente. Déjense de mirar toda esa tontera, dice el Señor. A la gente le da miedo cuando los reyes se juntan para hacer planes de guerra. Pero a ustedes no le debe asustar para nada ese asunto. Pero ustedes no deben asustarse ni tener miedo de eso. ¿Por qué? Porque el versículo 13 sea gloria a Dios. Yo soy Dios, el Todopoderoso. Es a mí a quien deben de temer y adorar. Aleluya. Es a Él, no de que si va a haber guerra o no va a haber guerra, o que si aquel es el presidente, o que aquel se levantó, y que China, y que a mí qué. Ni dependo del país que vivo, ni de nada, mi dependencia es de Dios. Y si entramos en guerra, gloria a Dios, porque más se van a llenar las iglesias. Históricamente eso es el récord. Y aquí vamos a tener gente hasta ahí para adorar y exaltar el nombre de Dios. 3 servicios el domingo, 3 servicios el sábado, 4 durante la semana, predicando el evangelio de Dios. Sin miedo. Porque Dios es nuestro Dios, Jehová es nuestro Dios. Iglesia. No tengan miedo, no se preocupen de sus finanzas tanto. Vengan a Dios, hagan conocer sus peticiones a Él, ténganle temor a Él. Mire cómo lo puso el pastor John Piper. El pastor John Piper ilustra el temor de Dios como un perro feo y gigantesco, que le dice, no te preocupes, no muerde. Así dicen todos, hermano. Hasta yo con el mío en la casa, no se preocupe, hermano, pase, que Tokio no muerde. Y fíjese que yo estaba pequeño y fui a visitar a un amigo mío que tenía un perro. Y uno entra así, estaba a la sala y estaba el perro ahí. Y yo entré y lo miré y dice, no, man, no tenga miedo, no te va a morder. Ay, el Omarcito bien ignorante, ¿verdad? Ahí voy tras de aquel y ¡guau! Que me agarra aquí. Y que me agarró de loncha, hermano, me dejó. Pero bien mordido. Bueno, John Piper dice, ilustra el temor de Dios como un perro así, grande y feroz y grandote. Que la dueña te dice, no corras, porque si corres, se te va encima y te va a comer vivito. Pero acércate a él y verás que es dulce, amable y juguetón. Pero si te da por correr y alejarte de él, ten cuidado. Y así es Dios. Dios es un Dios que en su presencia hay seguridad. Pero si intentamos huir, estamos en peligro. Hay un gran peligro de estar lejos de Dios. Normalmente, iglesia, uno busca alejarse de lo que le teme. ¿No es así? Yo veo una culebrita y con la misma me doy la vuelta. A mi hermano Luis sabe, por ahí encontramos una anaconda en el trabajo y que la agarre. Y yo, ¿qué voy a estar agarrando eso, chico? Voy a tirarla hasta allá, hasta México y vente de regreso, yo te pago el ticket. Yo me alejo. Yo le veo una culebra y no me gustan, yo le saco. Pero con el temor de Dios es lo opuesto, fíjense. El temor de Dios es lo opuesto. El temor del hombre, que voy a hablar del temor del hombre, me hace alejar de Dios, corro de Dios. El temor de Dios, corro a la presencia de Dios. Por eso Adán, cuando Dios se le apareció después de haber pecado, dijo, muchacho, ¿dónde estás? No tuve, ¿qué tuvo?
miedo. Y hasta el día de hoy la humanidad tiene miedo de Dios, porque el temor nos hace huir de nuestros miedos. Mas el temor de Dios en mí me hace correr hacia Él, porque lo necesito desesperadamente. Temer a Dios significa que nos acercamos a Él, porque lejos de Él estamos en peligro. En peligro estamos. En peligro. Y muchos que vienen a la iglesia están en peligro, porque aunque están en los atrios del Señor, todavía así no le temen al Señor. Juegan a la iglesia y hacen con la iglesia como mejor les parece. Iglesia, la verdadera sabiduría está conectada a la santidad, en apartarse para Dios, en consagrarme para Dios. Una y otra vez, Señor, consagro estos ojos, consagro estos oídos, Señor, consagro una. 1000 veces tengo que consagrarlos, 1000 veces me voy a rendir delante de Él. Ten misericordia de mí, oh Dios, y trae tu temor sobre mi vida, Dios. Recuérdame que tú estás aquí, Dios, que tú me ves, Señor. Acuérdame, Señor. Manifiéstate a mi vida, Señor. Proverbio 3, 5 y 7. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Peligro, no lo hagas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, tus caminos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque el principio de ser una persona sabia y entendida es temor a Jehová. Vivir apartado para el Señor, consagrado por el Señor. Vivir para Él y hacer la lucha para el Señor. Dame ese temor, Señor. Iglesia, es hora de que volvamos a los rudimentos de la iglesia. A temer al Señor. A tener el temor reverendo hacia el Señor. Y que el Señor tengamos muy en cuenta estos ejemplos de cómo la iglesia comenzó. Y cómo la iglesia vivía con el temor de Dios y no de los hombres. Así se abrió espacio a la iglesia y así nos vamos a abrir nosotros espacio en esta generalidad. No teniéndole miedo al hombre, mas teniéndole miedo a Dios. Se pone de pies, por favor.